Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Bueno, eh, ¿qué hacemos por acá? Bueno, nada, se me ocurrió que estaba bueno hacer un video sobre el último tema que vimos, que fue la Guerra Fría. La idea es, nada, repasar un poco los temas principales, descomprimir un poco con la dinámica de actividades, lectura, actividades. Y bueno, y en todo caso ampliar un poquito más alguna cuestión que quedó medio suelta del tema de la Guerra Fría. Bueno, ¿por dónde empezar? Básicamente yo creo tendríamos que empezar por el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Estados Unidos y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial aparecen como países aliados para vencer a un enemigo en común, el eje Roma, Berlín, Tokio, ¿sí? O sea, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, ¿sí? Bueno, una vez derrotadas estos tres países del eje, Estados Unidos y la Unión Soviética se encuentran con varias, digamos, cuestiones que los enfrentan, ¿sí? Básicamente, la principal tiene que ver con el planteamiento económico de cada una de estas naciones, ¿sí? Estados Unidos es como digamos, la meca del mundo capitalista, ¿sí? Y la Unión Soviética es como el paraíso del socialismo, ¿sí? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra, todos los países de Europa, tipo Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Suecia, Italia, bueno, en fin, están prácticamente arrasados, ¿sí? Por los bombardeos, por los ataques aéreos, por los tanques de guerra, bueno, en fin. Toda su capacidad productiva industrial está totalmente, digamos, destruida. Y las nuevas potencias que emergen después de la Segunda Guerra Mundial son justamente dos países en los cuales no hubo tanta destrucción, ¿sí? Uno de ellos es Estados Unidos, no sufre tanto los daños de la guerra, si bien participa, y la Unión Soviética, su parte, digamos, productiva industrial no se ve afectada, que es la zona de Siberia, ¿sí? Las zonas que sí se ven afectadas de la Unión Soviética son Moscú, Leningrado, Stalingrado, ¿sí? Pero no la parte de Siberia, que es donde está su polo industrial, ¿sí? Entonces aparecen estas dos superpotencias con propuestas económicas e ideológicas totalmente opuestas, ¿ok? Por un lado, Estados Unidos propone un capitalismo en el cual la propiedad privada de los medios de producción es lo correcto, ¿sí? Cuando hablamos de medio de producción hablamos de la industria, de las tierras para la agricultura. En un mundo capitalista como el de Estados Unidos, esos medios de producción están en manos de empresas o, digamos, personas millonarias, ¿sí? Que son las que producen, ¿sí? Bueno, la Unión Soviética lo que dice, o mejor dicho, el sistema socialista lo que dice, es que el capitalismo lo que produce es la explotación de la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, justamente como están en contra de eso, sostienen que los medios de producción no tienen que estar en manos de empresas ni de empresarios, sino más bien del Estado, o sea, como una especie de propiedad colectiva de la tierra, propiedad colectiva de la industria, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que defiende el socialismo. ¿Para qué? Para que las clases trabajadoras no sean explotadas por los capitalistas, ¿sí? Entonces, sencillamente, la industria, la agricultura, la ganadería, el comercio, el sistema financiero, está todo en manos del Estado y de esa manera, de alguna manera, garantizan que no haya explotación, ¿sí? Bueno, estos son los dos sistemas que están como en lucha y alrededor de estos dos países se arman países satélites, ¿sí? Son lo que se llama el bloque capitalista y el bloque socialista, ¿sí? El bloque capitalista sería Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, España, ¿sí? Que son todos los países capitalistas de Europa que acompañan a Estados Unidos
en una alianza defensiva que se llama la OTAN, O-T-A-N, ¿sí? Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ok? Bien, bueno, los países de la OTAN son una alianza defensiva para defenderse de un supuesto ataque del bloque socialista, ¿sí? Bien, el bloque socialista tiene también un tratado defensivo militar que se llama el Pacto de Varsovia, que está liderado por la Unión Soviética y después todos los países satélites de la Unión Soviética, que son de Europa del Este: Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, ¿sí? Todos estos países socialistas forman junto a la Unión Soviética el Pacto de Varsovia, ¿sí? Y la idea de este pacto es defenderse ante un supuesto ataque del bloque capitalista, ¿sí? Bueno, otra cosa que hay que resaltar de la Guerra Fría es que, si bien las dos superpotencias que se enfrentan son Estados Unidos y la Unión Soviética, ese enfrentamiento no es directo, ¿sí? No hay una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué? Básicamente porque estos dos países entran en una escalada de, digamos, armamentística nuclear que realmente pone en peligro la vida en la Tierra, ¿sí? O sea, una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el nivel de armamento que habían desarrollado, prácticamente iba a garantizar la extinción de la raza humana. Entonces, ese yo creo que es el principal motivo por el cual no hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Como nada más a modo de repaso, Estados Unidos desarrolló la bomba atómica, que son las dos bombas que tiran en Hiroshima y en Nagasaki en 1945 para derrotar a Japón. En 1949 la Unión Soviética encuentra la fórmula de la bomba atómica y construye bombas atómicas, ¿sí? 2 años después, o 3, en 1952, Estados Unidos crea la bomba de hidrógeno, ¿sí? Que es aún más letal que las bombas atómicas, ¿sí? La Unión Soviética, un par de años después, en 1955 o 1957, crea la bomba de hidrógeno también, ¿sí? Después, tanto una nación como la otra empiezan a crear bases de misiles apuntando hacia el enemigo, digamos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética crea bases misilísticas apuntando hacia Estados Unidos. Por ejemplo, una de las bases más importantes que creó la Unión Soviética fue las que creó en Cuba, ¿sí? Una isla que está en el Caribe a 10 o 15 kilómetros de Estados Unidos. Bueno, la Unión Soviética se alineó con Cuba en esta idea del socialismo y gracias a eso pudo instalar una base de misiles apuntando a los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, por su parte, también instaló varias bases en Turquía, en Afganistán, con misiles apuntando hacia la Unión Soviética, ¿sí? Entonces era como una amenaza constante para que el otro ni se le ocurra atacar, ¿sí? De última, fue como una manera de evitar un desastre nuclear a nivel global, ¿sí? Bien, entonces el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética no era directo, era indirecto, ¿sí? ¿De qué forma se daban estos enfrentamientos indirectos? Bueno, a través de conflictos que había en distintos países del mundo y que tenían que ver con luchas internas entre una idea socialista o comunista y entre una idea capitalista, ¿sí? Por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Grecia se produce una guerra civil entre guerrillas de izquierda, o sea, socialistas comunistas, que obviamente estaban ayudadas por la Unión Soviética, y unos grupos monárquicos conservadores procapitalistas que estaban ayudados primero por Inglaterra, y después, como Inglaterra no lograba vencer a las guerrillas socialistas, se mete Estados Unidos, manda todas sus tropas y ahí es cuando finalmente el bando monárquico capitalista vence a la guerrilla socialista que había en Grecia y finalmente se termina imponiendo un sistema capitalista. Bueno, estas mini batallas en distintos lugares del mundo
fueron súper comunes durante toda la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría empieza en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y termina en 1989, cuando cae el muro de Berlín, que era el que dividía la Alemania capitalista de la Alemania socialista, y en simultáneo en ese momento, en 1989, en 1988, la Unión Soviética deja de ser un país socialista y se convierte en un país capitalista, ¿sí? Cuando la Unión Soviética deja de ser socialista, se termina la Guerra Fría. Ya no hay motivo, ya Estados Unidos no tiene ningún motivo para querer convencer a otros países de que sean capitalistas, porque ya lo que era como la meca del socialismo ya había caído y se había convertido al capitalismo, ¿sí? Bueno, en el medio hubo una gran cantidad de conflictos, ¿sí? Por ejemplo, la Guerra de Corea es una guerra cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Corea, que era una península que está al este de China, queda dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. La frontera es el paralelo 38, ¿sí? Corea del Norte es un país socialista alineado con la Unión Soviética. Corea del Sur es un país capitalista alineado con Estados Unidos. Acá en el caso de Corea se puede ver clarísima cómo este enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Obviamente Estados Unidos ayudó a Corea del Sur, logró expandir la frontera de Corea del Sur prácticamente hasta China, pero claro, cuando llega a China no se iba a quedar de brazos cruzados. Además, China era un país socialista y obviamente ayuda ¿a quién? A Corea del Norte, que ya la Unión Soviética la estaba ayudando también. Entonces, entre el ejército de Corea del Norte, el ejército chino y el ejército soviético logran expulsar nuevamente a los ejércitos capitalistas de Corea del Sur y de Estados Unidos, ¿sí? Finalmente la frontera queda en el mismo lugar. Hubo una gran destrucción en toda la península de Corea, gran cantidad de muertos y todo para nada, porque la frontera terminó quedando en el mismo lugar, justamente por este equilibrio de fuerzas entre el mundo capitalista y el mundo socialista, ¿sí? Bueno, hay muchos más casos, por ejemplo el caso de Vietnam. Vietnam era una colonia francesa que se llamaba Indochina en realidad. Y bueno, cuando después de la Segunda Guerra Mundial Indochina se independiza de Francia, surge una guerra civil entre el norte de Vietnam, que era socialista y estaba alineado con la Unión Soviética y con China, y el sur de Vietnam, que estaba alineado obviamente con Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, el gobierno de Kennedy, manda a sus tropas a intentar derrotar a Vietnam del Norte, no lo logra. En 1975 Estados Unidos es vergonzosamente derrotado, ¿sí? Fue uno de los hechos como que más desprestigió la imagen de Estados Unidos como potencia militar, ¿sí? Realmente Vietnam del Norte, con ayuda de China y soviética, logra vencer al bloque capitalista de Vietnam del Sur y de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, hay multitud de casos en los cuales la Guerra Fría se expresó en estos enfrentamientos, ¿sí? Es muy interesante, así como también es interesante lo que hace Estados Unidos después de la Segunda Guerra para que Europa occidental, Europa del Oeste, no se convierta al comunismo y al socialismo. ¿Qué pasa? Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba totalmente devastada, ¿sí? Había pobreza, miseria, enfermedades, muerte, desempleo, ¿sí? Y gran parte de la clase trabajadora europea, francesa, alemana, inglesa, italiana, española, se volcaron a las ideas del socialismo y del comunismo, porque veían en la Unión Soviética un horizonte en el cual la clase trabajadora podía tomar el poder y podía sacarle los medios de producción a los empresarios, a los burgueses, a los capitalistas y crear una patria socialista, ¿sí? Justamente lo que quería evitar Estados Unidos en esta guerra ideológica con la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos en Europa? El Plan Marshall. ¿Sí? El Plan Marshall consistió en una serie de préstamos
para reconstruir la economía europea, y no solo eso, sino también para generar empleo y para generar políticas de bienestar social. Los famosos estados de bienestar que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, no es casualidad que aparezcan en ese momento. ¿Qué se busca con estos estados de bienestar? Se busca que la clase trabajadora encuentre un bienestar tal que ya no sea tan interesante hacer una revolución socialista al estilo Unión Soviética, al estilo Cuba, al estilo China o al estilo Vietnam, ¿sí? Entonces, estos estados de bienestar logran un gran, digamos, mejoramiento de la economía europea y sobre todo de la situación de la clase trabajadora, ¿sí? El objetivo final del Plan Marshall es político, es que Europa occidental siga siendo capitalista. Pero para lograr el objetivo político tienen que instrumentar un plan económico que haga que mejore la situación de la gente, ¿se entiende? Bueno, así como Estados Unidos en Europa implementa el Plan Marshall, en países del tercer mundo, de Latinoamérica, África o Asia, lo que hizo Estados Unidos es, en vez de promover estados de bienestar, promovió dictaduras, ¿sí? Dictaduras, o sea, gobiernos en donde no había elecciones, gobiernos donde había persecución ideológica, donde había secuestros, asesinatos políticos, tortura, todas esas cosas que Estados Unidos siempre se jactó de ser el país de la libertad, el país de la libre expresión, el país de los derechos, de las libertades. Sí, todo eso que ellos decían de su país, ellos fomentaron lo opuesto en Latinoamérica. Todas las grandes dictaduras de Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, la última dictadura, en Chile la dictadura de Pinochet, en Paraguay la dictadura de Stroessner, etcétera, etcétera. Todas esas dictaduras fueron promovidas y avaladas por Estados Unidos para que en nuestros países no hubiera revoluciones socialistas. Entonces, una manera de mantener el capitalismo era dándole ayuda económica, militar, estratégica, táctica a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica para que hagan golpes de Estado y sostengan el sistema capitalista, ¿sí? Fíjense qué amplia que es la Guerra Fría, ¿sí? Abarca un montón de cuestiones, ¿sí? Por supuesto que después estaba la propaganda también, ¿sí? La propaganda, bueno, ya hablamos un poquito de que Estados Unidos tenía un gran aparato de propaganda, por ejemplo, no solo en los medios de comunicación o en la educación en las escuelas, también en la cultura. Hay centenares de películas donde aparece el norteamericano bueno que lucha contra el ruso malo,